Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Proyecto 2, Análisis de Proyectos de Espacios Arquitectónicos. Programa Arquitectónico, Visión del arquitecto Jorge Ballina. Introducción. La arquitectura tiene la capacidad de transmitir una cantidad extraordinaria de sonoridades existenciales a lo más profundo de nosotros mismos. Para analizarla, tratándose de una obra que es al mismo tiempo una obra de arte y una obra tecnológica, podemos encontrarnos con un proceso analítico que solo pretende encontrar los significados de las partes. Para evitar esto, hay que relacionarla siempre con el todo, para evitar tener una visión integrada a la vez armónica. Cultura. Los hombres, al convivir en una realidad, adoptan una manera colectiva de vivir, una forma de vida en común. Todos los hombres somos muy diferentes, sin embargo, todos los hombres pueden ser, por ser somos esencialmente iguales. El hombre por necesidad vive en comunidad, se une a un grupo y adopta con él una posición en la existencia. Una posición ante la vida lleva necesariamente implicación o una elección entre varias posibilidades. La decisión de adoptar una actitud determinada es personal, pero el hecho de vivir en un grupo social hace que esa posición sea también comunitaria. La cultura, como siempre común de vida, adaptación del hombre a su medio ambiente y a sus necesidades económicas. No implica que éste esté sometido violentamente a la acción de su medio. Existe un proceso de interacción que modifica el medio al mismo tiempo que es modelado por éste. Hay algunos elementos que forman y modifican la conducta humana: el medio ambiente físico, sociedad, el factor económico y el pensamiento o filosofía. Todo intento por conocer un grupo humano debe observar los siguientes aspectos: ubicación, factor geográfico, medio ambiente físico. Lugar, ¿en dónde? Medio ambiente físico. Destino, sentido, objetivo y factor filosófico. Pensamiento, ¿para qué? Factor filosófico. Sociedad, ¿para quién? ¿Cuándo? Recursos, medios, economía, modo de hacer y factor económico. Medios, ¿con qué? ¿Cómo y cuándo? Mito y pensamiento. En las sociedades antiguas religiosas, los fenómenos se entendían como fugaces destellos dentro de un amplio universo intemporal sujeto a la intervención divina. Relacionaba su existencia personal y los mitos junto con sus experiencias que contaban acerca de los dioses. La creación de un mito es la respuesta humana a la búsqueda de seguridad. La vida conlleva la búsqueda de explicaciones, de comprender aquello que nos intriga, que nos intranquiliza. Partimos de nuestra ignorancia, con la esperanza de encontrar siempre una respuesta. La inseguridad obliga a crear mitos, que son la forma de crear un código que nos permita cartografiar experiencias. Cuando no hay respuestas, es necesario recurrir a lo milagroso o a la magia, que nace de la impotencia, que pide la intervención de algo o alguien que auxilie en el límite del poder humano. La información de una cultura es el juego del mito, desmitificado, el arduo trabajo de comprender los fenómenos inicialmente inexplicables. El mito no es necesariamente verdad ni mentira, su validez depende de si cumple como código cartografiado de experiencias. La seguridad es la dimensión de nuestra existencia, que posibilita nuestra capacidad de elección, nuestra capacidad de riesgo. En la medida en que aumenta nuestra educación, nuestro conocimiento,
nos hacemos conscientes de nuestra ignorancia. Es una posición sana que nos permite comprender que es mucho lo que nos falta por conocer. Para estudiar históricamente una civilización, se requiere poner a prueba el material histórico, con el mismo, con lo que sabemos de otras civilizaciones, con el sentido común. Debemos entonces comprender cómo pensaban, familiarizarnos con sus formas de hacer, de enfrentar los problemas y de concebir el mundo. Descubrir que existe coherencia en el pensamiento y que es distinta a la nuestra. Al estudiar otras culturas y otros pueblos, en distintas épocas extenderemos una sombra de crítica valorativa sobre nuestros propios hechos. La información sobre la cultura que nos transmite, en términos de ubicación, destino y recursos, dado que la arquitectura es una respuesta a una conducta cultural de grupo, deberá responder también en términos de una ubicación, un destino y unos recursos que definen un tiempo histórico concreto. La arquitectura en cada época intenta responder las demandas de hábitat de una comunidad, con un uso, una imagen formal y un modo de edificar. La arquitectura, como expresión de una cultura, recorre el mismo camino de continuo trance de mutación. La producción de imágenes de una sociedad se hace tangible en espacios y formas que adoptan un carácter de símbolos con diferentes significados. El proceso de proyecto. El arquitecto, a través de análisis, intenta detectar, evaluar e interpretar la demanda del grupo social en el que vive, desea ser satisfecha. El usuario plantea una necesidad de espacio construido habitable, que encierra contenidos complejos que requieren precisarse para así poder darles una solución adecuada. La posición que el arquitecto presenta como solución afectará definitivamente al medio y a la gente que llegue a habitar e influirá en su conducta. Arquitectura ideal. Una solución arquitectónica propone nuevas estructuras de relación que afectarán de una o varias maneras a los usuarios y a su entorno físico y social. De ahí la necesidad de analizar detenidamente la demanda, analizando cuidadosamente la información en términos de ubicación, destino y recursos. Categoría de la demanda. Ubicación, medio físico, ambiente natural, topografía, geología, economía, asoleamiento, lluvia, nieve, viento, edafología, árboles, vegetación y clima. Entorno artificial. Características del medio físico alterado por el hombre. Ejemplos. Estudiar el medio físico natural e equilibrar las relaciones del entorno natural y el entorno modificado. Acceso al lugar. Entre ellas, vialidades, tráfico, construcciones aledañas a la ubicación, época de construcción y calidad de construcción. Calidad de diseños. Grado de deterioro y necesidad de rehabilitación. Tipologías de construcción. Densidad de la población, infraestructura y servicios. Dimensionalidad de las construcciones. Características proyectuales de las construcciones. Estilo, concepto arquitectónico, esquema de solución, manejo de la forma, espacios y cualidades de orden, métrica, figura y secuencias. Grado de contaminación. Agua, aire, suelo, ruido, visual, ambiental
y de seguridad. Medio cultural, constituido por condiciones del lugar geográfico, características socioeconómicas, jerarquía de valores, consecuencia histórica, historia general, microhistoria, tradición, factores de cambio y entender su forma de vida, que se traduce en actividades que requieren un espacio arquitectónico donde llevarse a cabo. Destino. El destino es el objeto primordial que da los lineamientos de la necesidad para resolver. El destino deberá comprenderse en su esencia estructural. Será uno de los parámetros que la arquitectura deberá planearte para resolver a sus exigencias. Toda obra arquitectónica es creada para el hombre. Su objetivo primordial procura satisfacer al máximo las condiciones de calidad de vida que debe tener todo hábitat humano. Características de la calidad de vida. Biológicas básicas. Protección contra intemperie, adecuación al medio físico, protección contra enfermedades, protección contra contaminación, accesibilidad a infraestructura para resolver sus necesidades fisiológicas, privacidad, interacción. Espacios de privacidad, espacios de interacción y espacios de estabilidad. Sociales. Ámbitos de interacción y participación social. Ámbitos que propicien la seguridad personal. Ámbitos que propicien las sanas relaciones sociales. Canales de participación y microgobierno. Ámbitos que faciliten la comovilidad social y la superación personal. Accesibilidad a servicios públicos como educación, transporte, comunicación, salud, etc. Ámbitos que propicien la integración social y el respeto a las minorías. Económicas. Espacios que propicien múltiples actividades de trabajo. Accesibilidad a infraestructuras de servicios. Ámbitos que propicien el acceso a empleos y formación continua. Ámbitos que faciliten el mejoramiento de los estándares de vida. Interactuales y culturales. Ámbitos que estimulen el desarrollo intelectual. Recursos. Son los medios disponibles para concretar una propuesta de solución a la demanda del usuario. Factor económico, que no se refiere solamente a la capacidad monetaria y a la forma administrativa. ¿Cuánto? Erogaciones, recuperaciones, amortizaciones, etc. Sino a los otros medios a considerar. Tiempo, ¿cuánto? O el modo de hacer las cosas, ¿cómo? Necesariamente ligado a materiales de construcción y sistemas constructivos tecnológicos. Optimizar recursos. Categorías de la respuesta. La demanda del usuario tiene 3 categorías: ubicación, destino y recursos. El arquitecto debe responder a estos 3 aspectos resolviendo lo que concierne a función, expresión y construcción. En este momento de la demanda, el arquitecto deberá definir un enfoque personal sobre los requerimientos de clientes y determinará un concepto arquitectónico.
el partido inicial es la necesidad ineludible de formar una postura individual en función de la propia organización de valores. Se definirá especialmente nuestro proyecto. La función en el programa arquitectónico es la propiedad que tiene la arquitectura de satisfacer un uso. La función, vista de forma integral, posee aspectos estéticos, técnicos y económicos. A mayor complejidad de las actividades a desarrollar, existirá una mayor complejidad en los espacios arquitectónicos. Definición de las actividades que se desempeñarán. Se hace una investigación de edificios análogos. Se realizan entrevistas con un cliente. El arquitecto puede hacer aportaciones a las actividades propuestas por el cliente. Se define las compatibilidades entre las distintas actividades, con el fin de obtener agrupamientos. Esquema operacional. Por último, se determinan e identifican espacios requeridos para estas actividades. Cliente, petición 1 al servidor. Servidor, respuesta 2 al cliente. La expresión en el programa arquitectónico. Identificación especial, emocional y simbólica. Espacio. El espacio arquitectónico, a pesar de ser físicamente perceptible, es difícil de definir. Podemos hablar de una envolvente que evidencia la conciencia de dentro y fuera. La luminidad, oscuridad, ruido, silencio, el color, la textura y el olor conciencian del techo, los muros y el piso siempre en su integridad en 3 dimensiones. Es la forma en la que el hombre lo percibe, es su relación forma-espacio. La forma en el programa arquitectónico. La forma como volumen integral es generado por varios elementos primarios, como son el punto, la línea, una superficie geométrica y una forma geométrica volumétrica. Dimensión. Longitud, ancho, profundidad del juego de sus dimensiones, surge la proporción entre ellas y los distintos elementos. Color y textura. Matiz, intensidad, tono, percepciones fisiológicas asociadas. Texturas, cualidades táctiles. Luz y sombra. Disposición. Entre ellos, ubicación, organización, versatilidad, significado. La forma tiene expresividad, es una imagen visual concreta percibida por el hombre, y en la medida en que es percibida tiene significado. La forma se adapta primordialmente a través del sentido de la vista. Estas imágenes tienen inmediatamente resonancias en nuestra memoria y son transformadas en símbolos. La arquitectura se mueve en el campo de la comunicación visual y aprovecha su impacto expresivo. Elementos fundamentales generadores de espacio. Plano base, plano sustentable. Elementos verticales. Muros, apoyos, aislados y conectores verticales. Superficie cubierta, cerramiento de la forma. Propiedades visuales de los elementos que definen el espacio, orden, eje, simetría
asimetría, repetición, ritmo y redes. Jerarquía. Se obtiene de las intenciones del proyecto conceptual. Refleja los grados de importancia de los contenidos formales, funcionales y simbológicos. Métrica. Proporción. Establece un sentido de orden y equilibrio entre todos los elementos de la forma visual. Dimensión. Las partes de una forma, espacio, tienen una medida. Una dimensión física precisa que a su vez sirve de medida al todo. Escala. Es la relación dimensional de un espacio construido respecto a las medidas proporcionales del ser humano. Canon de Vitruvio. Entorno. La relación con el entorno requiere también de un ordenamiento y jerarquización de conjunto, configuración de espacios abiertos y cerrados, formas que contienen a esos espacios, los accesos, el espacio-tiempo. Los espacios arquitectónicos se vinculan unos con otros, se articulan secuencialmente y para percibirlos hay que recogerlos para percibir el espacio arquitectónico. Entonces se necesita tiempo. Dentro de la ceremonia de percibir aproximarse a los espacios, la secuencia direccional de un recorrido debe constatar un límite, una simulación y culminación. Conclusiones. El material audiovisual presentado permite una aproximación a la complejidad del proceso del diseño, presentando una visión que complementa las teorías que ha servido de base fundamental en el desarrollo de la arquitectura mexicana. Al hacer énfasis sobre la complejidad del proceso de diseño y del programa arquitectónico, permite al alumno comprender a este como una secuencia ordenada de pasos, sino como un proceso completo que tiene que tomar todos los aspectos programáticos, tomando en cuenta los aspectos técnicos, formales, especiales, científicos, culturales y espirituales, es decir, al ser humano en su integralidad y a los aspectos técnicos y formales que hacen a la arquitectura. Bibliografías.